Estudios Pérez. Bienvenidos a Voces Inmortales, donde rendimos homenaje a las vidas extraordinarias de personas comunes. Aquí exploramos sus historias, experiencias y los valores que han transmitido a sus hijos y a las generaciones futuras. En este episodio retomaremos la historia de Agustín Solís Espino, un hombre cuya vida estuvo marcada por el esfuerzo, la perseverancia y el amor por su familia. Mi papá, a él no le gustaba mucho eso de los juegos, no nos daba tiempo para jugar, pero uno de esos días, cuando menos lo esperábamos, él llegó de viaje y estábamos nosotros jugando béisbol ahí en el pedacito de patio que teníamos, pelota que nosotros mismos hacíamos de trapo amarrada con hilo pabilo. Y él llega y dice: dame ese bate acá que ustedes ninguno sirve para nada. ¡Lanza! Y cogió el bate con una sola mano y le tirábamos la pelota y eso era ¡pau! ¡Pau! Pues donde le tirábamos le bateaba y bateaba duro. En ese tiempo yo tenía como unos 8 años nada más, pero me marcó la vida porque pude disfrutar de que mi papá sacó ese tiempito para jugar con nosotros, siendo todos niños, y un hombre tan trabajador, tan serio, tan recto en sus cosas, nos dedicó ese tiempo que nos emocionó tanto. Agustín recuerda a su padre como un hombre serio y trabajador, alguien que pocas veces mostraba su lado más relajado. El único juego que él siempre nos compartía mucho más era jugar bolitas, y eso sí lo jugábamos con él, y también nos enseñó a hacer, le decía, las monas. Era un hueco en una tabla donde le hizo un huequito chiquito para meterle un hilo y enrollábamos algo que era como un pasador, y al alar el hilo saltaba y quedaba dando vueltas por allá lejos. Él nos enseñó a eso. De vez en cuando nos ayudaba a hacer algunos trompos, pero los trompos no le gustaban mucho por el peligro que eso representaba. A veces, los recuerdos más importantes no son los grandes gestos, sino esos pequeños momentos que se quedan con nosotros para siempre. Ha quedado atrás la vida en el ciruelito. Ahora nos encontramos con un adolescente, con responsabilidades de adulto, que crece a una velocidad acelerada. Después de haber pasado un tiempo en Chorrera trabajando por allá, yo regresé a Guararé. Siendo menor de edad, lo primero que me dijo fue: te vas a encargar del reparto acá en Guararé, porque yo manejaba en Chorrera clandestinamente, pero me dio la llave del carro acá para que yo siguiera repartiendo y abriendo las rutas para la distribución del pan. Acá en Guararé yo tenía menos trabajo que el que tenía en Chorrera, porque manejaba todos los días y de vez en cuando tenía que ayudar a los panaderos también a labrar el pan, decíamos nosotros. Ya yo, gracias a Dios, me había estirado bastante porque crecí rápido. No tenían que hacerme la banquetita como la que me hicieron en Chorrera para poder alcanzar la mesa. En esa transición de niñez a juventud, cada día me forjaba más como un hombre. Yo, un día, un borracho, cuando era yo más adulto, que manejaba transporte, porque un borracho quería que yo pusiera una música, pero a volumen alto, en un bus colectivo, y yo le dije que no estaba bien porque yo no sabía si todos los demás querían escuchar lo mismo que él. Y me dijo: este chofer lo que tiene que ser un amargado porque no tuvo juventud. Yo le dije: no se equivoca, señor. Mi vida ha sido trabajar pensando en un futuro mejor. Y bueno, aquí salimos y vamos hacia adelante. Cuando empecé a trabajar acá en Guararé nuevamente, aunque yo era menor de edad, había conocido a Librada, a Lala, que tenía un apuro de casarme muy grande con ella. Siendo 2 niños, ella me decía: cuando tengas la casa nos casamos. Aproveché que trabajaba y todos los fines de semana viajaba donde Ezequiel Díaz, Agencias Díaz se llamaba el local, y compraba, un fin de semana me compraba 2 sacos de cemento, el otro me compraba 50 bloques. Y así nos fuimos poquito a poco, hasta que un día el mismo señor Ezequiel sale del almacén cuando yo voy saliendo y me dice: mijo, ¿con quién trabaja usted? Digo yo: con Tito Pérez. Dice: ¿qué Tito Pérez? Digo: de la panadería de Guararé. Dice: ah, ya. ¿Tiene tiempo de trabajar con él? Digo yo: sí. Yo empecé a trabajar con él desde antes de cumplir bien los 13 años y
me he mantenido trabajando con él y aquí vamos. Dice, dígale que en una pasadita para las tablas que pase por aquí por mi local y que pregunte por mí. Bueno, yo llegué allá, él no me dijo para qué, yo llego ahí a la panadería y le digo, Tito, dice el señor Ezequiel que en una ida a las tablas que pase allá donde él, que quiere hablar con usted. Dice, ¿y eso? Digo, no sé, me dijo así. Bueno, pasaron unos 2-3 días cuando un día me dice Tito, no, casi todo el mundo me decía Tincho, pero Tito me decía tengo. Dice Ezequiel que le digas a tu albañil que te haga el presupuesto de lo que necesitas para terminar la casa y que con ese presupuesto pases allá. Imagínense si el material en ese tiempo no estaba barato. Hicimos el listado de zinc, no era carriola, era madera de cedro. La madera de cedro me la vendió un tío mío, me costó $20 toda la madera para ponerle el techo a la casa. Madera de cedro amargo. Bueno, llego y voy allá donde el señor Ezequiel con la lista que no llegaba a $400. Todo lo que me hacía falta, el cemento, la piedra, la arena, el zinc, las 2 puertas de Playbook. Bueno, cuando yo llegué allá, el señor Ezequiel me dio un Tito que le trajera esto y dice, ah, sí, muy bien. O sea que hasta el día de hoy, no sé cuántos años tenga de muerto el señor Ezequiel Díaz, yo le doy gracias a Dios por el gesto que ese señor tuvo conmigo, un chiquillo de unos 15 años, 16 años, pero que él tuvo esa confianza de decirme, de darme ese crédito, porque él fue el que me lo dio, solamente Tito solo le dijo, no, él trabaja conmigo, sí, es cierto, y es buen trabajador, porque bueno, gracias a Dios, donde he trabajado, siempre he tratado de dejar huellas de eficiencia, honestidad, responsabilidad y apego a lo que hago. Así que así fue que salió la casita, que eran 2 cuartitos pequeñitos, pero la mujer se plantó. Yo apurado a casarme y ella dice, no, tiene que terminarle esto, aquello y lo otro primero, si no, olvídalo. Pero en ese tiempo, como ella era menor de edad, dicen los papás, usted va para Panamá a trabajar allá, pues usted no se me va a casar todavía. Otro sufrimiento. Me vine de Chorrera, más apurado era para casarme con ella y me la mandaron para Panamá. Y éramos menores de edad, no podíamos disponer mucho. Así que esas son experiencias que yo viví en esa edad, en la mejor edad de uno, la juventud. Pero como dije hace un rato, la juventud mía fue trabajar, luchar para buscar mejores días. En ese caminar, bueno, llega el momento en que ella decide abandonar el trabajo en Panamá y se viene para acá. Ya yo tengo la casa casi lista, preparada ya. Pero cuando para preparar la casa, como yo trabajaba en la panadería y visitaba muchas tiendas aquí en el área, cada vez que llegaba a una tienda que veía algo bonito que me gustaba, una pailita que le cupieran que fuera un cuarto de libra de arroz, la compraba. Que veía una ollita curiosita, la compraba, platoncito. Esa casa parecía la casa de los pitufos, todo pequeñito, pero sin embargo eso no importaba. Y en ese ir y venir esperando el momento de podernos casar, aunque usted no lo crea, pasaron 7 años entre peleas, entre decepciones, pero siempre nos reconciliamos porque Dios nos había puesto en el camino el uno para el otro. Así que aquí vamos. Bueno, llegó el momento en que ya decidimos casarnos. Ya en ese tiempo sí, ya tenía yo mis 20 años. Nos casamos. La noche que nos pusimos de acuerdo que nos íbamos a fugar, aunque ella decía que no se quería fugar, que ella quería salir casada por la iglesia desde su casa, pero también llegó un momento que decidió que nos íbamos a fugar. Yo trabajé como hasta las 11 de la noche en la panadería esa noche, y cuando voy a buscarla, yo que llego, se le tira un gato por la ventana a ella y salió la bullidera por allá, y él no se atrevió entonces a volver a salir. Tuve que irme calladito la boca, triste y preocupado para mi casa. Así fue, y ese otro día le reclamé, ¿qué pasó que no saliste? No, que un gato. Digo, si yo estaba frente, por eso es que el gato se asustó. Bueno, pero esa otra noche sí, ya se decidió irse. Ese otro día cuando amanece, yo no tenía agua en la casa, no tenía luz. Mi hermana Rosa, cómplice, tempranito fue a llevarnos un cubo de agua y a llevarnos desayuno. A pesar de yo me casé en la noche, pero en la madrugada tuve que salir a trabajar, porque el trabajo mío fuerte era el manejar el carro de la panadería. Manejé desde los 14 años más o menos, sin licencia, hasta los 18, que me dieron licencia para empezar a trabajar. Seguí trabajando así hasta que en una de esas cosas de la vida, ya casado, me quedé sin trabajo, porque siempre en todos los trabajos hay momentos difíciles,
y no me gustó algo que me sucedió. Yo quería que me aumentaran y no me aumentaban, y quería hacer el seguro social y no me lo pagaban. Renuncié, pero entonces fue que empecé a tener más problemas, sin trabajo, sin seguro, y cómo mantenía a la mujer. Porque si bien es cierto, las cosas eran baratas, todo era barato, pero así mismo ganaba uno. Hasta que llegó el momento en que me salió un trabajito de recoger maíz. Cogí un contrato, $200. Cuando me dijeron eso, pagamos $200 por coger ese maíz, a mí se me pusieron los ojos cuadrados. Mucha plata. Era calculado para 40 peones. Y empecé con el difunto Márgaro Castro, quebrar maíz. Cuando tenía una semana, cuando yo iba entrando al maizal, hasta que vomitaba cuando me pegaba el olor a la caña de maíz. Comí de la ortiga, cogí del sol caliente y la picazón del maíz. Y bueno, hice como especie de una junta, como a las 9 de la mañana, cuando me llega Chago Vargas, de ahí de La Pacheca también, medio primo mío, y me dice, ¿qué estás haciendo? Y bueno, quebrando maíz. Dice, te necesito que vamos a las tablas, que te voy a ayudar a sacar una licencia para que me manejes un bus. La licencia en aquel tiempo, la licencia profesional, para los que éramos menores de 21 años, era un cartón como una hoja de 8x11, donde daba todos los datos míos y las especificaciones de quién era el responsable y qué carro iba yo a manejar, con todos los detalles. Y que ese contrato, yo pagué peones, aunque yo le perdiera plata a eso, pero pagué peones para que lo terminaran, y yo me fui a manejar mi bus, porque era más fácil para mí manejar que seguir quebrando maíz por ahí, que eso es un trabajo muy duro. Pero como el trabajo de manejar no salió de una vez, sino que tenía que empezar a hacer todos los trámites, como era menor de edad según la licencia profesional, me invitaron a trabajar en las salinas. Un trabajo que yo siempre he dicho que ese es trabajo para hombres. Hombres. El primer día que fui, le dicen clavo. Cogí un clavo en la cintura cuando estaba tratando de limpiar los tajos. Los que saben de qué es limpiar salinas saben de lo que estoy hablando, porque es un trabajo muy duro, que necesita mucha técnica. La pala que se usa para eso es una pala que normalmente se fabrica de guarumo. Ya casi que ni los guarumos se ven, porque eso es sacarle el lodo a un hueco donde se va a recolectar el agua, para que con la temperatura del sol se coagule y salga la sal. Pero en ese hueco uno tiene que tener una posición para no dejar rastros. No dejar rastros en el lodo, que no es fácil. Cuando la posición de botar ese lodo es una técnica. No es como que coge la pala y va a tirar piedra al carro, no. Eso es una técnica de cogerla y saber que la va a tirar lejos para que no regrese, porque es algo líquido y espeso a la vez, y no regrese al tajo, al hueco ese. Y hay que dejarlo bien planito, ese hueco, para cuando la marea entra, llenarlo de agua y darle la temperatura de coagulación a la sal. Después se traía acá al almacén que quedaba ahí donde está la alcaldía hoy día. Estaba el depósito de sal. De allí se pasaba a las refinerías, de donde se sacaba para empacar. Entonces es un trabajo muy fuerte. Bueno, lo superé, ya empezamos a cargar sal, y cuando en un camión, otra experiencia muy dura. Dos llenaban los sacos, y yo manejaba el carro, amarraba los sacos, estibaba los sacos y movía el carro para todos lados. O sea que era un trabajo que era corriendo, porque para poder cubrir la meta de 2 viajes al día, y el sol en la albina no tiene clemencia con nadie, y menos en el mes de marzo. Hasta que llegó un día que, tan sofocado el sol, faltaba como levantar como 10 sacos de sal, y dije, si quieren terminar, terminen, que yo de aquí no me muero, porque ya me voy a morir. Me senté, ¿qué sombra podía ser la que producía el carro si acababa de estacionarlo, y esa arena caliente, esa tierra caliente? Y sin embargo allí me cobijé del sol. Los compañeros levantaron la sal que faltaba, y así salimos hacia Guararé. Como a los 4 días volvimos a otra salina a levantar más sal. El compañero calculó mal el borde del tajo y volcamos el carro. Yo estaba arriba de la pila de saco, de arriba atrás del carro. Caí de cabeza en el chanco, que de milagro no me ahogué, pero no tanto me iba a pasar la de Tres Patines. Tres Patines dice, me estaba ahogando agua a los tobillos. ¿Cómo se va a estar ahogando agua a los tobillos? Pero es que caí de cabeza al lodo, así que eso me pasó a mí.
en esos trabajos duros. Sin embargo, cuando terminó la zafra, en vez de haber rebajado, aumenté y me cogí un cuerpo fuerte, grande, grueso, y todo eso me ayudó a madurar. Y por eso que yo siempre he dicho, para mí no hay un trabajo que yo sienta que me va a detener. Tírenme lo que quiera, que Dios me ha fortalecido de diferentes maneras para trabajar, luchar, y siempre recordando las palabras de mi padre y de mi madre: trabajo es lo que dignifica al hombre. Y yo trabajando siempre de frente con todo lo que haya que hacer sin detenerme. En eso ya, bueno, gracias a Dios, inicio a manejar con Chago Vargas en la ruta de las Tablas Chitré. En eso me mantuve casi por 10 años manejándoles allí sin problemas, sin nada. Pero de esas cosas de la vida ya empecé yo a conocer parte de lo que es la iglesia, a fortalecerme en la fe, y me empezaron a dar las oportunidades de salir a evangelizar, a predicar en diferentes partes de Guararé, con invitaciones a Puerto Rico, República Dominicana y El Salvador, que me las hizo el padre Segundo Familiar Cano, que en paz descanse, las cuales nunca acepté, nunca fui, porque me dedicaba más al trabajo, porque la situación no estaba fácil, ya tenía hijos que mantener. De eso, en ese tiempo yo creo que ya tenía como 3 hijos cuando ya empezaron a invitarme a hacer algunos trabajos por ahí, 3, 4 hijos. Así que ya tenía yo que saber más bien, pensar más las cosas. No me arrepiento nunca de haber conocido y dedicado un tiempo a leer la Biblia, porque también me fue haciendo más persona, más humano, que a pesar de los ataques y de toda la difamación y todo, me mantengo en pie con serenidad y con tranquilidad. Allí, bueno, ya quise experimentar algo más. Como en la ruta de las Tablas Chitré no se manejaba todos los días, también me dedicaba a lo que era la venta de pescado. Teníamos un carrito viejo, una lanchita vieja, un botecito, y íbamos a pescar. Y sé que todas estas cosas, trabajos para hombres, trabajo fuerte, y me entregaba totalmente. Así que entonces, en una de esas vueltas que da el mundo, empecé a manejarle taxi a mi hermano Emilio, el mayor. Le empecé a ayudar a manejar taxi, porque él empezó a manejar como a los 50 años, empezó a aprender a manejar y compró un taxi, y yo empecé a ayudarlo a manejar taxi. Así que todo eso fue un experimento para él. Y después me ofrecieron la oportunidad de manejar camiones, aunque parezca mentira, un trabajo de loco. Los camioneros saben de lo que voy a hablar, porque todo el mundo sabe lo que es eso, de responsabilidad comprometida. Yo tenía que hacer 4 viajes a Panamá por semana y 1 a Chiriquí, pero había semanas que tenía que hacer 5 viajes a Panamá y 1 a Chiriquí. ¿Qué hacía yo en cada uno de esos viajes? Iba a Panamá a llenar el camión, recoger toda la mercancía en diferentes fábricas, venir a Chitré en la tarde, descargar el camión para volver ese otro día para atrás. Los viernes yo no iba a Panamá casi nunca, porque tenía que llenar el camión para irme para Chiriquí el sábado. Pero había veces que tenía que ir a Panamá los viernes, venir de Panamá, descargar la mercancía que traía para volver a llenar los pedidos que habían para Chiriquí, para el sábado dedicarme todo el día en Chiriquí. Inclusive hubo días que no pude terminar en Chiriquí y teníamos que quedarnos para el domingo, porque era un trabajo muy pesado. Cuando yo inicié a llevar la mercancía hacia Chiriquí, llevábamos $10,000 en un camión 10 ruedas. $10,000 era mucha mercancía, pero sin embargo, el último viaje que hice eran $42,000 que yo llevaba en ese camión en mercancía. Y ya le pedí al doctor, que era el dueño de la compañía, que por favor me pagara un ayudante más, y me dijo: no, te voy a quitar uno. Digo: doctor, eso no fue lo que usted y yo hablamos. Nosotros hablamos de que si yo le aumentaba las ventas a más de $20,000, usted me aumentaba a mí, y usted me está reduciendo y ya estoy en $40,000. Dice: bueno, yo te lo dije. Así mismo le entregué sus llaves: coja, aquí tiene, eso es suyo. Y me voy, y volví, quedé parado sin trabajo. Pero en eso me encuentro con un amigo que habíamos estado juntos en las Tablas Chitré, manejando juntos el transporte en las Tablas Chitré. Ya él manejaba las Tablas Panamá, y le dije, dice: bueno, espérate, vamos a ver qué pasa ahora para los carnavales. Carnaval es una noche, ya como a las 8 de la noche, cuando me llegan allá a la casa. Mira, que necesitamos un chofer para ir ahora mismo a Panamá, ¿verdad? Dice: sí. Digo: yo no. ¿Qué tengo que llevar? Dice: una camisa. Digo: yo no tengo camisa de ese tipo, de la ruta. Dice: yo te presto una. Me la prestó. Me quedaba la barriga afuera porque estaba mucho más delgadito que yo. Y a esa hora me fui para Panamá. El primer viaje, la primera experiencia. Me fue bien. Después, siguieron dándome turnos por ahí. Llegó con ese señor. Trabajé 4 años.
los 4 años le manejé 2 buses permanentes de las tablas Panamá. Ya empecé a saltar por ahí porque quería buscar algo más, un carro más grande para que respondiera. Y yo decía que un carro para descansar. Empecé a manejar buses grandes, pero entonces también tenía 2 buses. También tenía que hacerle 2 viajes al dueño del bus. Porque gracias le doy a Dios, como nunca he tomado. Bueno, no tomo desde que mi hijo, el mayor, tenía 2 añitos. Dije un día, no tomo más para no darle este ejemplo a mi hijo. Y no he vuelto a tomar así que me vean borracho. No, me tomo 2, 3 cervezas cuando mucho y ya. Entonces, en ese caminar, un amigo un día me llama y me dice, tú que estás manejando diario, ¿eso qué tanto dinero da? Digo, para hacerte rico no te da, pero para vivir sí. Dice, quiero comprarme 3 buses. Digo, dice, bueno, dice, quiero que tú me manejes uno. Y de ese uno que empecé a manejarle a él permanente, que él me ofreció pagarme seguro, que no me lo pagaban a otro lado, un salario que se me declaraban de $100 cuando yo llevaba mi registro y mi salario era de $1,000 por lo menos mensual, porque yo en la computadora todos los días, cada vez que llegaba de Panamá, en el ratito, que no sé en qué momento llegaba, porque yo me perdí, ver crecer a mis hijos, porque estaba siempre en la carretera, anotaba todo lo que hacía en el viaje, centavo por centavo, cuánto le entregué, cuánto me gané, cuánto gasté, y todo exactito así para poder llevar las cosas bien. Entonces ya de un bus me dijo, quiero que me manejes el otro, porque tenía, entre todos los buses yo tenía tiempo para manejar los 2, pero como él vio que me quedaba un poquito de espacio, me dijo, quiero que de vez en cuando que tengamos tiempo me manejes de Chitré también, y le agarré el bus de Chitré también, Chitré Panamá. O sea que ya tenía yo 2 permanentes las tablas Panamá, un eventual Chitré a la Panamá, y con lo cual pude ir sacando a flote a la familia, que son bastantes, gracias a Dios, 7 hijos, que es bastante, y a todos los echamos para adelante ahí con grandes esfuerzos, grandes esfuerzos, pero se sacaron adelante hasta que hubo un día que tuve problemas en la columna. Ese problema yo lo llevaba desde más niño, porque cuando yo estaba bien jovencito yo me sentía muy orgulloso porque yo agarraba los sedán en la parte de adelante y los levantaba del suelo. Y yo decía, cambia la llanta, por gracias, nada más lo levantaba. Y eso hoy día todavía me estoy arrepintiendo porque la columna mía, sin protección, sin preocuparme en la posición que iba a hacer ese esfuerzo, me lastimé y así sigo bastante lastimado todavía. Pero esas son experiencias que viví hasta que un día que ya la doctora me dijo, bueno, tienes que entrar en terapias porque no puedes seguir así, con esa columna así como está abierta, esa lumbar y la cervical. Y cuando le comenté al dueño del bus, me dijo, no, tienes que tomar decisiones, ¿qué vas a hacer? Si te vas a tratar la columna o vas a seguir trabajando. Y yo le dije, ok, me estás votando porque yo no voy a dejar de atenderme en mi columna, aunque gracias a Dios nunca tuve que pedirle permiso para ausentarme ni un solo viaje a Panamá en sus buses, sino que ese día ya yo me sentí ofendido porque él también era de lo que decían, el mejor chofer de la ruta de la tabla Panamá lo tengo yo, porque a la hora que lo llamo él está ahí, o sea, como quien dice que yo era un esclavo, que a la hora que me decían va, yo me iba, pero bueno, y lo hacía con gusto, después de eso, bueno, ya me quedé unos 3 años por ahí haciendo cualquier otra cosita ahí en la casa, hasta que me llegó el momento de incursionar en la política, una experiencia que yo nunca pensé que yo iba a hacer, pero la hice, gracias le doy a Dios, y aquí sí lo voy a cerrar de una vez, 15 años en política, pero durante ese tiempo de política viví, experimenté, luché por el pueblo, por la comunidad, por sacar adelante a mis hijos y a todo el mundo, y estoy convencido que todo lo hicimos en total transparencia. Yo me dediqué un tiempo a lo que era la pesca y la venta de mariscos también. Yo mismo lo hacía, yo mismo iba y pescaba y venía a venderlos. En una de esas primeras experiencias, en aquel tiempo había mucho pescado, mucho. Nosotros vendíamos la libra de corvina a 15 centavos, la famosa revoltura a real. Y en eso para nosotros eso era cuando cogíamos una buena pesquita, era mucha plata. Que nos dieran $15, $20, eso era mucha plata. Pero bueno, los tiempos han cambiado todos. Y en esas primeras experiencias pude yo ver las ballenas, las primeras ballenas que yo vi ahí frente a Playa Bellavista. Fue cuando nosotros pescábamos un botecito viejo que yo tenía a canalete. Salíamos de la casa los 4 hermanos. Nosotros teníamos un motor de 4 caballos. Nos íbamos a pescar. No era fácil, pero pasábamos divertidos y siempre teníamos algo que comer. Por eso cuando yo me fui a casar no me preocupé mucho, que la mujer, por lo menos cuando al principio había pan y después había pescado, así que la cuestión, algo teníamos en eso. Así que ahí siempre había algo para entretenernos.
bueno, con el taxi casi siempre me fue muy bien. Después de un tiempo que yo abandoné el taxi, que le manejaba a mi hermano, manejaba en Guararé de noche. En Guararé nada más trabajé de noche, nunca manejaba de día, pero yo tenía una clientela que por lo menos uno de los compañeros que viajaba conmigo en el camión, cuando me vio manejando taxi, dice, bueno, se acabaron todos los taxistas, porque este los arruma a todos. Porque gracias le doy a Dios que me ha dado ese don de poder relacionarme con las personas, de ser un poco atento en todo lo que hago, y la gente empezaron a buscarme. Hace pocos años, ya yo era representante, cuando una vez me dicen, ¿quieres manejarme el taxi? Digo, nada acá para no perder la costumbre. Cuando el muchacho ese me ve y me dice que ahora sí se acabó, porque ya ahora hay teléfono celular para que lo llamen él directo y ahora se acabó con todo el mundo. Pero no tenía mucho tiempo para dedicarme al taxi y por eso que no pude seguir. Y ya, como ya no quiero manejar de noche, no lo estoy haciendo, pero no ha faltado quien me diga, ¿cuándo agarras el taxi? ¿Cuándo agarras el bus? Ya no quiero manejar mucho de noche. Bueno, Chitré Las Tablas siempre me fue muy bien. Hay un señor que allí en esa ruta para inscribir un palanca por propietario de bus. No sé si en los últimos años me habrá borrado, pero él siempre decía, no te borro nunca porque tú nunca has dado problemas, porque muchas personas, alguien lo inscribía aunque no le manejara, pero al final de cuentas lo llevaban a la oficina de trabajo. Y él a mí nunca me decía, yo sé que tú no me das problemas, y me dejó ahí, dice así, nadie me pide que lo inscriba como chofer. Tú eres mi chofer, se llama Mauricio Castillo, la Astilla de Coquillo. Mira, Las Tablas Panamá inicié a través de Raquito Villarreal, fue que me contactó porque el señor Juan de Dios Amaya necesitaba un chofer. Era un peladito, Juan de Dios es mucho más nuevo que yo, pero era el encargado de los buses del papá y para un carnaval necesitaba un chofer y Raquito le dijo, tengo un amigo que estaba en manejar camiones, así que conoce bien lo que hay que hacer y manejó mucho tiempo las tablas Chitré. Él sabe, es de transporte y es un muchacho serio, porque siempre a mí me consideraron que era serio. Y bueno, ahí fue que me contrataron, me buscaron y empecé a viajar y tuvimos muy buena amistad, hice muy buena amistad con todos los compañeros. En ese tiempo estábamos todavía donde hoy día está instalado el MOP en Panamá, que le decíamos el patio del ferrocarril, pero el ferrocarril viejo queda entrando detrás del Tribunal Electoral en Panamá. Allí estábamos ubicados. Después de transcurrir los años, fuimos trasladados hacia la gran terminal de Albrook, donde tuve la oportunidad de conocer que el administrador de Albrook era un primo mío y bueno, lamentablemente se lo llevó el COVID. Allí, ya después trabajé 4 años con Juan de Dios, trabajé un tiempo con Chichiguala, le manejaba de vez en cuando a Monchi, el dueño de que el autorepuesto La Máquina, ahí en la entrada de Las Tablas. Calín, que todavía está vivo, fue el que me recomendó con él de vez en cuando. En ese tiempo que yo viajaba, cayó mi hermano con cáncer en la garganta y cuando ya él estuvo en una etapa terminal, yo dejé de viajar. Yo dije, yo voy a cuidar a mi hermano porque eso es más importante. Hablé con el licenciado que administraba ese bus de Monchi. Me dijo, no te preocupes, si tú quieres dedicarte a tu hermano, dedícate el tiempo que necesitas, pero el día que tú dices, voy a viaje, el carro es tuyo. En eso estábamos y mi hermano todos los días en su lecho de enfermedad grave que no podía hablar, siempre me hacía señas, que es como yo estaba haciendo para sobrevivir. Yo le decía, no te preocupes, que Dios da para todo. Hasta que un día yo lo veo que está muy mejor y le digo, ¿tú sabes una cosa? Mañana voy a Panamá. Delante de él llamé al licenciado y licenciado, mañana el bus tiene viaje, yo voy a Panamá. Dice, venga, el bus es suyo. Me fui en la tarde a Panamá, vine ese otro día, llegué acá a la casa como a las 10 de la mañana. En cuanto yo vengo de Panamá, yo ni siquiera pasé por mi casa, fui a la casa de mi hermano y cuando ese hombre me ve desde su lecho de gravedad que estaba, se levantó de la cama, me agarró la mano y me macizaba así fuerte, contento, y me hacía señas que cómo me había ido en el viaje. Y yo le decía, me fue muy bien, Chichi. Nosotros decíamos, Chichi, me fue muy bien, porque ganarme $60 en un viaje a Panamá, eso era mucha plata. Y gracias a Dios, bueno, me fue bien. Y digo, pero voy a la casa a bañarme y vengo para que entonces podamos conversar. Porque él lo que quería decirme, que yo no lo entendía, él lo apuntaba en un cuaderno. Estábamos allí, tranquilos, conversando, como a las 5 de la tarde. Prácticamente estábamos solos en la habitación. Estaba mi hermana Gilla y mi sobrina Ruby, que estaba en el otro extremo
ahí, los tres solo con él ahí, y de pronto lo veo un poco inquieto. Cuando él se pone inquieto, yo le digo, ¿qué te pasa? Y se quitó las mangueritas del oxígeno de la nariz. Yo se las pongo nuevamente y digo, no te las quites, quédate quieto. Se las vuelve y se las quita. Digo, no te las quites. Y se lleva las dos manos al pecho y con los dedos se pega en el pecho y extiende los brazos en señal de que se va. Mi hermana dice, no compadre, usted no se va. No se va. Así mismo empezó a transformarse. Una cosa que yo lo diga y otro que lo hubieran visto, lo que lo pudimos ver, somos testigos de una transformación, algo muy grande. Él estaba todo chupado por la enfermedad. Pero en el momento que él baja los brazos, se rellena y vuelve a ser el mismo chichi que había sido siempre. O sea que un milagro para mí, ver eso, verlo como él se transforma, se rellena todos sus pómulos que estaban todos chupados por la enfermedad, se rellena. Y se fue así mismo como hizo el gesto, se fue. Yo acababa, habían unos 10, 15 minutos de haber llamado al licenciado para decirle, el bus tiene viaje mañana, vuelvo y voy porque mi hermano está muy mejor. Y por ahí mismo cuando lo llamo le digo, licenciado, no puedo ir porque mi hermano acaba de morir. Y dice, ¿y tú no me acabas de llamar que estaba bien? Digo, bueno, así es la vida, acaba de morir. Son cosas que uno ha vivido, que yo he vivido con mi familia. Es una anécdota que me pasó. Yo dejé de trabajar con Mario, hice como unos 5 o 6 viajes más en 3 años de ahí antes de meterme en la política. Después que gano la política, me dice un amigo ahí, Roberto, me llama como a las 10 de la noche. Tincho, ¿mañana qué vas a hacer? Digo, nada, mañana no tenemos ni reunión porque era miércoles ceniza, así que no tenemos ni reunión ni nada mañana. Dice, ¿hacerme un viaje a Panamá? Digo, no, Roberto, yo no tengo ganas de viajar para Panamá. Dice, no, mira que no tengo un chofer y estoy cansado. Te vas hoy a las 10 de mañana, a las 10 de la mañana y vienes pasado mañana en la mañanita. Te toca el primer turno de allá para acá. Ah, bueno, está bien, dale, pues yo voy. Que va, salí con el bus lleno de las tablas. Nada más llegué hasta Roble de Agua Dulce. Ahí me estrellé. Gracias le doy a Dios que no se lastimó nadie. El más golpeado fui yo, que me golpeé la cabeza, pero más nadie le pasó nada. Y bueno, fue una anécdota que me pasan. Y de ahí en adelante van varios que me llaman y me dicen, ¿cuándo me hacen un viaje? Bueno, yo te digo la verdad que ya no quiero más nada de esto. Ya no tuve accidentes graves cuando estaba en eso. No quiero ahora, ya estoy viejo. Los reflejos no son los mismos. El trabajo duro siempre fue su compañero fiel, y con él vinieron los sacrificios. Jornadas interminables bajo el sol, manejando buses, recogiendo maíz o trabajando en las salinas. Agustín aprendió que, aunque el camino estuviera lleno de adversidades, su fortaleza interior sería su mayor aliada. Sin embargo, incluso los cuerpos más resistentes tienen un límite. Y aunque no siempre pudo aceptar las oportunidades que la vida le ofrecía, su fe le permitió enfrentar cada obstáculo con calma y determinación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Agustín Solís Espino. Si quieres conocer más sobre su historia y otros relatos inspiradores, no te pierdas el próximo episodio de Voces Inmortales. Este episodio fue dirigido, producido y editado por Estudios Bell, patrocinado por Malala Guararé. Agradecemos a Agustín Solís y su familia por compartir su historia con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con quienes creas que disfrutarán de estas historias de vida. Hoy les habló Elizabeth Solís. Nos escuchamos en el próximo episodio. Estudios Bell.